Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno es el Señor. Mire qué temazo ese. Todavía mamá me escribió hace poco, me dijo, ya sabes cuál es el tema, si quieres cambiarlo. No, déjalo, está bien. Pero sabe, hablar de espiritualidad sin misticismo me remontó a un artículo que escribí hace casi 15 años y se llamaba Naturalmente. Salió en una revista que circulaba ahí en la capital, creo que se llamaba o se llama, no sé, En Conquista. No sé si todavía existirá la revista, pero me di a la tarea de leer lo que había escrito hacía tanto tiempo atrás. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso? Que de repente escribieron algunas cosas y se las encuentran 10, 15 años después y a usted le parece que, y usted dice, yo escribí eso. Y a veces usted se sorprende para bien y a veces para mal, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión creo que fue bueno porque lo leí y dije, bueno, todavía pienso igual. Así que vamos a tomar algunas de las ideas de lo que en aquel momento plasmábamos y por supuesto mucho de esto con un fundamento bíblico y que espero yo que nos edifique, nos bendiga esta mañana. Fíjese que cuando hablamos de la palabra natural, porque vamos a hablar de la espiritualidad sin el misticismo o sin misticismo, y para eso habría que ir definiendo, bueno, ¿qué es ser espiritual realmente? Creo que eso es una de las primeras cosas que tendríamos que preguntarnos. Y luego, algo que iría de la mano de eso sería definir, bueno, ¿y qué es ser natural? Y entonces me encuentro con que a veces lo natural como que tiene una connotación, y no digo que sea así, pero a veces tiene una connotación como un poquito negativa en la jerga de iglesia, digamos, ¿no? En el vocabulario eclesiástico, porque se cree, y a veces erróneamente, que se refiere a una identidad carnal o algo que no es espiritual. Entonces alguien dice, no, esa persona es como muy natural, o sea, pero lo dicen como que si fuera un sinónimo de carnal. Y lo cierto es que son cosas diferentes. Tendríamos que comenzar entonces por establecer el hecho de que lo natural o la naturaleza se refiere más bien al origen o a la esencia o a la genética o a la composición en su forma más pura de una persona, una cosa o una idea. Entonces, en ese sentido, tenemos que, redescubrir entonces cuál es nuestra naturaleza. De tal forma que hablar de lo espiritual no se torne en un concepto o una idea que pareciese que tiene que ser el resultado de un esfuerzo. Sí, porque a veces la gente dice, ay, es que viera cómo me cuesta ser espiritual en estas cosas, pastora, ¿verdad? No sé, algo así me imagino que le han de decir de vez en cuando. Yo no he estado ahí, ¿verdad? Pero como que tenemos a veces esa idea, ¿no? De que es difícil ser espiritual o actuar espiritualmente, y ahí es donde comienza el problema. Es decir, en vincular o creer, pensar que de alguna manera el ser espiritual es el producto de un esfuerzo y no de una naturaleza. Y yo creo que ese es el meollo de nuestro asunto el día de hoy. Y mi oración es que usted y yo seamos libres después de escuchar lo que vamos a hablar en estos próximos minutos, para que usted y yo nos demos cuenta que ser espirituales resulta ser mucho menos complicado de lo que de repente hemos pensado o hemos creído. Entonces recuerdo que ese artículo yo lo llamé Naturalmente y lo vinculo con la espiritualidad sin el misticismo. Entonces vamos a hablar un poquito de la iglesia en el libro de los Hechos, lo que llaman la iglesia primitiva, aunque primitiva suena así como de
como de los cavernícolas, ¿verdad? Entonces mejor hablemos de la primera iglesia. Entonces la primera iglesia, que es la que encontramos en el libro de los Hechos, tiene una característica, y es que es una iglesia sencilla de corazón, pero es una iglesia poderosa. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 46, que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y usted y yo, pues muchas veces vemos en esa primera iglesia como un modelo, como aquella iglesia de poder, de crecimiento, se multiplicaba, donde se daba lo sobrenatural. Pero una de sus características es que era de sencillo corazón, no era complicada. Compartían, la pasaban bien, estaban alegres, ¿verdad? No era una carga ser iglesia, sino que fluía el asunto, ¿no? Entonces día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, con el pasar del tiempo, pues yo llego a concluir que la fórmula pues no ha cambiado, que los de limpio corazón, los de corazón sencillo, ¿sabe qué dice Mateo 5? Bueno, que esos van a ver a Dios. Es decir, que el Padre espera que tengamos un corazón sencillo. Y al tener un corazón sencillo, viera cómo se hacen más fáciles las cosas. No es que sean difíciles en sí mismas, es que simple y sencillamente con un corazón sencillo usted lo ve menos complicado. Pero con un corazón complicado, todo se ve complicado, hermano. Así que de sencillo corazón, de tal forma que podamos ser, y esta frase pues no sé si será mía, pero pues no se la había escuchado yo a alguien antes, entonces puedo decir que sí, poder ser más naturalmente espirituales y más espiritualmente naturales. Y usted dice, ¿cómo es eso? Pues sí, que el poder ser espirituales puede ser algo natural, que a usted le fluya porque eso es usted, ¿sí? Entonces poder ser naturalmente espiritual es eso. Y el poder ser también espiritualmente naturales, pues significa lo mismo, que simple y sencillamente usted opera, camina en una naturaleza espiritual, por lo tanto usted es espiritualmente natural. Eso es quien usted es. Entonces es un tema de esencia, es un tema de ser, no de hacer. Entonces a veces pensamos que el tema de la espiritualidad tiene que ver con lo que hago. Si yo leo 3 horas la Biblia todos los días, entonces soy espiritual. Si yo oro y de rodillas 3 horas en la mañana y 1 al mediodía y 3 en la noche, entonces soy espiritual. O sea, como que tenemos esa idea de que dependiendo de lo que yo hago, entonces yo soy o no soy. Y ese es un gran peligro, hermano, porque lo cierto es que uno no es por lo que hace. Uno hace las cosas por lo que es. Entonces, el tema de la naturaleza nos viene dando tarea desde hace muchos años. Vea, por ejemplo, que uno de los principios que afectan esta forma de pensar y que nos dan a veces este trabajo de que nos cuesta el tema de la vinculación de lo que hacemos y de lo que somos, tiene mucho que ver con lo que los griegos llamaban la dicotomía. Es decir, que había una partición, o habían 2 partes, 10 de 2, ¿cierto? Entonces se partía en 2 la concepción del mundo. Entonces, por un lado tenían todas las cosas que tenían que ver con el mundo físico, concreto, material, ¿sí? Y por otro lado tenían todo el mundo de lo invisible o de lo metafísico, es decir, más allá de lo físico, más allá de lo concreto. Y entonces los segmentaron y entonces pusieron 2 categorías. Entonces los griegos hablaban de lo concreto, de lo físico, de lo que puedo tocar, de lo que puedo comprobar, de lo que puedo verificar, y por otro lado pues se hablaba
de lo que yo no veo, de lo que yo no sé, de lo que dicen que parece que es. Y entonces eso era lo metafísico. Pero cuando usted se va a la Escritura, lo que la palabra le dice es que todo lo que se ve vino de lo que no se ve. Por lo tanto, obedecen a un mismo diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios es una misma cosa. Lo que se ve y lo que no se ve son parte de un mismo diseño en Dios. Por lo tanto, el mundo de las cosas invisibles debería de ser para usted y para mí una cosa muy natural. Así como el mundo de lo visible, que parece ser bien natural, resulta que es bien espiritual. ¿Está conmigo? En otras palabras, hay profundidad y hay misterio en lo que veo. Y también hay sencillez en lo que no veo. Como de igual forma, hay misterio en lo que no veo y hay sencillez en lo que veo. Pues las dos cosas coexisten. El problema es pensar o creer que solo lo que se ve es sencillo y que lo que no se ve es complicado. Y ese es el problema, mamá. Yo le tengo noticias. Lo que no se ve es bien sencillo. Basta entender que en todo lo que veo hay algo que no veo. ¿Sí? Deje que eso como que caiga ahí. Como que caiga. Y eso a mí me lo habló el Señor a través de un hermano católico muy querido, que resulta que era mi oftalmólogo. No, un hombre de Dios. Nadie se me asusta aquí, ¿verdad? Porque un hermano católico, ¿verdad? Es que era un hombre con un corazón de Dios, pues. Veníamos de la misma simiente. Simplemente algunas diferencias, poca cosa ahí. Pero lo cierto es que me enseñó algo muy tremendo. Yo creo que ya les he compartido que llevo encima como 4 cirugías aquí en mi ojo izquierdo, ¿verdad? Pero no recobré la vista, hermano. Veo así bien borrosito con mi ojo izquierdo. Así que si alguna vez usted me pasa por aquí y no lo saludo, no es porque no quiero, es que no lo puedo ver. Así que no se preocupe, no es nada personal. Pero resulta que después de, creo que la 3ª cirugía, este hombre reside ahora en Nicaragua. Me dice: quédate en mi casa para los días de recuperación. ¿Por qué te vas a estar solo en un hotel? Quédate. Bien, muy gentil, me llevó a su casa. Ahí me quedé en oración, solito ahí, gran parte del día. Dice mamá que cuando regresé de ese viaje me brillaba el rostro, dice. El tipo Moisés, dice: venís de una gloria. Dice: claro, pasé todo el día en oración ahí, hermano, metido en eso. No podía hacer nada más, tenía que estar en reposo todo el día. Pero cuando llegó la hora de él explicarme: mira, esta es tu situación. Y me dice: hasta aquí podemos llegar. Me dice: si quieres hacerte una cirugía adicional fuera del país, me dice, pues hacelo. Tal vez alguito más puedan mejorarlo, pero... Entonces recuerdo que yo le dije: quiere decir que entonces solo algo sobrenatural me puede sacar de esto. Y él me queda viendo y me dice: todo es sobrenatural. Y cuando me dijo eso, me sacó de onda, hermano. Me dejó en una profunda reflexión y meditación. Y yo dije: el Padre me acaba de hablar. ¿Qué le quiero decir con esto? Y una presencia muy fuerte en cuanto dije eso. Es como que viví el momento ese de nuevo. Es que todo es sobrenatural. O sea, todo lo que veo viene de algo que no veo. Por eso es sobrenatural. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuánto de lo que no vemos, vemos? No, mi hermano se está jugando conmigo. No, escúcheme. Como todo lo que veo viene de lo que no veo, entonces la gran pregunta es: ¿cuánto de lo que no veo estoy viendo? ¿Cuánto de lo invisible detrás de lo visible me está siendo revelado? Y cuando yo entiendo eso, me cambia la forma de vivir, hermano. Es como que vive doble, porque ahora vive con lo que ve y con lo que antes no veía, que ahora sí ve, que sigue siendo invisible para la mayoría.
Eso sí como que depende de cuáles son las gafas que usted anda. Usted sabe que hay unas gafas que usted puede ver ciertas cosas que otros no ven. Y ahí están, solo es que los otros no lo ven. Y solo porque no lo ven no quiere decir que no está. ¿Está conmigo? Profeta Abel le cachó, ¿verdad? Captó el mensaje. Claro, lógico, claro, eso es normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo cierto es que la naturaleza original del hombre es espiritual. Dice Génesis 1:26, que dice, hagámoslo ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. O sea, una naturaleza espiritual, hermano. Nos hicieron como Dios. Vaya, ahí se lo dejo. O sea que desde el inicio ya había un diseño espiritual. Entonces usted puede decir, bueno, ¿pero acaso no tenemos un cuerpo? ¿Sí? Que se envejece, que se deteriora. ¿O cómo decir entonces que nuestra naturaleza es espiritual? Entonces las respuestas a estas cosas las vamos viendo en la Escritura, ¿sí? Y también recae en conocer el diseño natural, original, no adulterado de el hombre en su concepción restaurada, o sea, en su diseño original. Y entonces tenemos que partir del hecho, y sígame en esto, que no es lo mismo tener algo que ser algo. ¿Cómo así? Y esto lo he explicado muchas veces, pero se lo voy a volver a explicar. ¿Por qué? Porque en la medida que más lo entiende, más camina en esa verdad. Yo tengo un bolígrafo aquí, o una pluma, o un lapicero, dependiendo de qué parte del mundo estés. Pero al fin y al cabo es una pluma. Entonces yo tengo la pluma, ¿sí? Todos ven que tengo la pluma, ¿cierto? Esta no es ninguna pluma muy especial, así que pues no importa, pero vamos a dejar la pluma por aquí, por donde mi hermano Roger. Yo la dejo allí. Entonces vamos a asumir que entra una persona, y cuando entra y se sienta por aquí, y se sienta a la par ahí del hermano Roger, ve el que tiene un bolígrafo, y entonces mira que el hermano Roger agarra el bolígrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa esta persona? Ha de ser del hermano Roger. La pluma, ¿por qué? Porque la tiene. Pero la pluma es mía, ¿verdad? Y bueno, y como es mía, pues yo vuelvo y vengo a agarro lo que es mío. Pero cuando yo tengo algo, es por asociación y proximidad que alguien más puede caer en cuenta de quién es el dueño. ¿Estamos bien hasta allí? Es decir, que en un momento, pues sí, ahora sí parece que es mía, pero en otro momento, si está en manos de él, parece que es de él. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que tengo, no de algo que soy. Pero si yo le dije a usted, yo soy este bolígrafo, obviamente usted sabe que yo no soy este bolígrafo, pero sígame el juego. Yo soy el bolígrafo, entonces independientemente de dónde el bolígrafo esté, yo estoy allí porque yo soy el bolígrafo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que soy. Por eso es que no es lo mismo hablar de lo que tengo y hablar de lo que soy. Ahora llevemos eso al plano de el idioma de lo espiritual. La gente vive creyendo que tiene un espíritu, no que es un ser espiritual. ¿Está conmigo? Deje que eso le caiga, deje que eso lo que caiga ahí. Let it settle in. Que caiga. ¿Por qué? Porque como cuando hablamos en términos de que tengo un espíritu, entonces le pasa las del bolígrafo. A veces lo dejan en la mesa de noche y ese ser espiritual se quedó en la casa, hermano. Se fue para la calle y se le olvidó, porque es algo que tiene y no es algo que es. Pero lo cierto es que debe ser algo que es. Entonces, ¿por qué Jesús y Nicodemo tienen una conversación en Juan capítulo 3? Porque es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando tú naces de nuevo, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Renacidos de la simiente no corruptible de la palabra. Es decir, yo vuelvo a nacer con una naturaleza espiritual. Jesús se lo dice a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, entonces ¿usted qué es?
¿Ya se dio cuenta que no es tan difícil ser espiritual? Ya es. Si usted nació de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Alinearnos a nuestra nueva identidad en Cristo, hermano. Y si usted y yo la tenemos clara, entonces es eso algo así como el perro y el gato. Tenemos adoptado un gatito ahí, todavía no maulla mucho, como con penita, ¿verdad? Ese Lucio, no, así, ¿verdad? Como que todavía no, está fortaleciendo su identidad ahí todavía de gato, ¿verdad? Pero no ladra. Se lleva muy bien con Lion, el vecino, pero no le ha aprendido a ladrar, porque sabe que es gato. ¿Está conmigo? O sea, está claro en su identidad. Y de acuerdo a su identidad, así opera. ¿Sí? Usted no ve, yo no veo el perro subido en la columna de mi casa, no, pero el gato sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen. Pero ¿y por qué lo hacen? Porque es lo que son. Es un felino y puede treparse a los árboles y a los lugares altos, es lo que les gusta. Al perro no. El perro mueve la cola cuando está contento, y el gato cuando está nervioso o tenso. Son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza diferente. Entonces, si usted y yo estamos claros en el tema de quiénes somos, le voy a decir algo. Va a ser fácil ser espirituales sin misticismo, hermano, porque el misticismo lo que busca es ponerle salsa a los tacos donde no corresponde. ¿Sí? Es querer agregarle algunos ingredientes para que parezca que es algo que no es. ¿Pero por qué? Porque muchas veces tiene que ver con una mala concepción de qué es lo que es ser espiritual. Y otras veces tiene que ver con una mezcla de otras naturalezas que se quieren meter. Y entonces de repente usted empieza a ver el gato que quiere ladrar. Algo así es el misticismo. O sea, cuando usted le quiere meter a la genuina naturaleza espiritual cosas que son de otra naturaleza. Pero cuando usted está depurado y está definido en su naturaleza espiritual, usted opera entonces en esa naturaleza espiritual del nuevo hombre, varón o mujer, nacido de nuevo del Espíritu, de la semilla no corruptible de la palabra. Y entonces, conforme a esa naturaleza, simplemente hay que ser, sin agregarle salsa a los tacos. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué será que nos gusta ponerle salsa a los tacos? Déjeme ponerle esto en lenguaje espiritual. ¿Por qué será que a veces nos parece que hay que hacer más complicado lo espiritual de lo que realmente es? Fíjese que yo creo que muchas veces tiene que ver con inseguridades y otras veces tiene que ver con la falta de revelación y conocimiento de lo que las cosas verdaderamente son y no son. Tal vez por ejemplos, por cosas que vemos, ¿verdad? Por modelos que de repente se levantan y entonces uno comienza a tener una idea o una imagen de cómo algo debería de ser y empezamos a emular o a imitar en vez de ser. Entonces cuando uno comienza a imitar cosas que no son, pierde su naturaleza, pierde lo genuino. Entonces usted ya comienza a ver algo como adulterado. ¿Sí? Yo recuerdo la primera vez que me tocó predicar hace, no sé, el templo, estábamos viendo para allá. No sé, póngale hace, qué sé yo, 23, 24 años. Y en aquel momento, yo tenía mi top 5, mi lista de ministros que yo seguía o admiraba, ¿verdad? Entonces de repente como que unos así como que se le iba así algún gesto, algún asunto, algún estilo, alguna palabra, pero era porque había como una cierta admiración. Y le cuento cómo fue. ¿Quiere que le cuente? Fue terrible, hermano. Me fue mal, requete mal. Yo mismo quedé como, qué terrible estuvo esto. Hasta que el Señor me dijo, es que vos no sos así. ¿Por qué te pones a hacer cosas que tú no eres esa persona? Entonces cuando yo entendí que Dios me quería usar como yo era,
Y dije, bueno, así es la cosa. O sea, genuino, hermano, sin ponerle salsa a los tacos, ¿me entiendes? Porque así es como Dios te va a usar, como Él te hizo, de forma genuina, de tal manera que pueda fluir de ti naturalmente tu esencia espiritual. Y cuando usted entiende eso, pues se vuelve fácil. Sí, hermana Ana Rebeca hablaba hace un momento, es que Dios no quiere hacerte gravosas las cosas. O sea, si vas fluyendo en la naturaleza que Él te dio, entonces las cosas van a fluir sin esfuerzo. Pero si tú y yo queremos ser algo que no somos, viera qué cuesta, hermano. Mira, yo he intentado volar, yo de niño soñaba que volaba, pero no puedo, hermano. ¿Qué será? Es que Dios no me hizo así. Me tengo que subir a un avión para volar, pero así no me sale. Y yo, pero en el sueño sí yo podía. ¿Y qué pasa que no me elevo? Es que no es mi naturaleza, si no me hubiera hecho pájaro, pero no. Sí, o sea, hay cosas que son tan obvias, ¿verdad? Pero yo le tengo noticias, es que así como es de obvio, así es. Es así, es sencillo, hermano. Simplemente es poder darle valor a estas cosas sencillas y entender y aceptar que tienen un peso tal que me están dando una clara imagen de lo que la vida espiritual realmente es. Pero como tenemos una idea de que lo espiritual tiene que ser complicado, entonces muchas veces no nos permitimos ser enseñados por las cosas naturales sencillas, porque está aquel pensamiento allá escondido atrás en algún lado que a usted le hace creer o pensar que son dos cosas diferentes, y no lo son. Todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Para Dios es un mismo diseño. Él habló y las cosas eran. Ojo, ¿y de dónde vino? Vino de lo que no se veía. Pero Dios sí lo veía, simplemente lo trajo a la existencia, o sea, a un plano donde Él sabía que lo iban a poder ver. Pero en su mente Él ya lo veía. Entonces solo lo haces evidente. Y así es lo espiritual. Eso me recuerda a la conversación con Lina, la noruega instructora de yoga, ¿sí? ¿Se acuerda de Lina? Algunos sí se acuerdan. Por los que no se acuerdan, Lina fue mi compañera de vuelo de regreso de una misión. Yo no conocía a Lina, hermano. Yo no sabía quién era Lina antes del regreso en ese vuelo. Le quiero explicar para que usted no se haga ideas raras. No, yo venía de una misión de Londres para Nueva York, que era noviembre. ¿Por qué era noviembre? Porque parte de la conversación era que iba a ver por Thanksgiving a sus amigos. Entonces quiere decir que era noviembre. Y el vuelo dura como eso, espacio de 6 horas. Yo venía cansado, hermano. Yo lo que quería era descansar. Me busqué un asientito de esos escondiditos en los aviones que solo tiene un asiento a la par. Y no era primera clase, no crea. No, es que hay unos asientos escondiditos en ciertos modelos de aviones que uno, si sabe buscarlos, los encuentra. Y resulta que no, que había alguien a la par y ya no descansé. Y lo peor de todo es que el Espíritu Santo no me deja descansar, ¿verdad? Porque me dice, empieza a hablar con la persona que está allí a la par tuya. Y yo, ay, Señor, estoy cansado. No, que empezó a hablar. ¿Y yo de qué le hablo? Observa. Pues observo. Tiene un libro de nutrición. Pues por aquí le vamos a entrar, dije yo. Veo que le interesa la nutrición. Yo estoy en educación. Y empezamos a hablar. ¿Sí? Y cuando empezamos ya a hablar de lo que hacíamos, pues yo no me di color de quién era, sino hasta más adelantito, ¿verdad? Entonces yo seguí con el tema de la educación. Pero cuando ella me dice, soy instructora de yoga, hermano, mire, el ser religioso que estaba ahí en mí, como que quiso aflorar, y antes de que yo abriera mi boca, el Espíritu Santo me dijo, te prohíbo que la juzgues. Sí, Señor. Y quiero que tengas una conversación espiritual con ella. Está bien, eso sí puedo, dije. Y entonces empezamos a tener una conversación. Yo como lo entendía y ella como lo entendía, ¿verdad? Entonces yo le hablaba de una nueva vida, ella me hablaba de reencarnación. Y sea como ping pong, usted se pic, puc, pic, puc, pero seguíamos conversando, hermano. Como 2 horas, 3 horas en aquella conversación. Y yo cuando al final de esto, ¿verdad? Ya digo, ya vamos a llegar a Nueva York, aquí qué onda. Entonces, ¿pero ¿y qué tú haces? No, yo soy parte
de una organización cristiana. No, me dice, no, vos no. Me dice, ¿Y por qué no? No, pues yo conozco una gente cristiana, hubiéramos hablado lo que hablamos aquí, y se mueven del asiento, me dice, no aguantan esta conversación. Le digo, es que tal vez Dios quería que supieras que habemos de otro tipo. Y en eso aterrizamos, hermano. Y yo así como, bueno, pues ya me voy, agarro mi bolsoncito negro. Yo siempre ando un bolsoncito negro en mis viajes, no sé por qué. O sea, son funcionales, no se ensucian, ahí caben los pasaportes y toda la cuestión. Y en eso agarro mi bolsoncito, le digo, Lina, te veo. Y me dice ella, en otra vida. Yo, algo así. Y en eso me fui y dije, Padre, en la eternidad, en el nombre de Jesús, que le alcance a esta mujer. Y ya me voy, ¿no? Pero vea, lo que le quiero decir con esto es que la gente que está viviendo esto simplemente es que está en otra frecuencia y lo único que necesita es un toquecito de modulación para poder entrar. Usted sabe que a esta gente se le hace más fácil moverse en el mundo espiritual porque no lo cuestionan, porque es una cosa muy natural para ellos. Simplemente es que están un poquito desviados, ¿verdad? En la frecuencia. Pero si usted los alineara, caen fácil. En cambio, la persona para quien el mundo espiritual le es desconocido, o lo ve con miedo, o temor, o con misticismo, o qué sé yo, es el que le cuesta más. Entonces digo, Señor, híjole, hermano, es que seguramente en todas estas salas de yoga y meditación ha de haber una cantidad de profetas frustrados ahí, de gente espiritual, y decir solamente de darles como una realineada, ¿verdad? Y la Escritura nos habla sobre eso, no sobre las salas de meditación de yoga, no, pero nos habla sobre cómo aquello que pareciera que fue utilizado para perdición o de forma idolátrica, Dios lo puede tornar en bendición. Biblia para demostrárselo. A Gedeón Dios le dice, ve y destruye los ídolos de tu padre. Y él va y destruye, ¿no? los monumentos, estatuas, etc. E interesantemente, de la misma madera con la que estaban hechos estos ídolos, luego Dios le dice que le levante un altar. Digo, Señor, espérate. La madera del ídolo. Yo, Señor. Y él, sí. Con eso, o sea, yo le restauré el propósito, o sea, llevé al diseño original a esa madera, porque esa madera no fue hecha para un ídolo, fue hecha para que se levantaran holocaustos y adoración a mi nombre. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, entonces nos damos cuenta que todo el mundo allá afuera está así, mire, pastor, así, a un toque para realinearse. ¿Verdad, hermano Roger? Miren, Cihuatepec, así van a estar cerca. Así que bueno, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué sucede cuando tú estás buscando algo que se había perdido? Y justo escuchamos un testimonio ahorita de algo que se había perdido y fue encontrado. Yo le tengo noticias. Su anillo nunca estuvo perdido. Usted no sabía dónde estaba, pero el anillo sí. Deje que eso así caiga. Cuando algo se nos pierde, la aflicción es por causa de nuestra ignorancia, no de la situación de lo que verdaderamente está aconteciendo. Eso que tú perdiste, alguien sí sabe dónde está. Solo es que tú no, y por eso te afliges. Entonces Jesús vino ¿a qué? A recuperar lo que se había perdido. Jesús sabía dónde estaba. Él no estaba afligido. Solo tenía que ir a buscarlo y llevarlo a su diseño original, porque sabía dónde estaban. Sí, vea qué sencillo. Es sencillo, hermano.
pero es profundo. Entonces Jesús viene a recuperar lo que se había perdido, Mateo 18:11. Y entonces entre ellos se encuentra la relación entre Dios y el hombre. O sea, varón o mujer, por supuesto. La relación entre los hombres, la humanidad. Y la relación entre la creación y la humanidad. Cuando tú entiendes el orden de esas relaciones, el mundo espiritual se vuelve muy sencillo. Dios quiere que estemos en comunión con Él, en comunión con los demás y en comunión con la creación. Fin de la historia. Y cuando esas tres cosas no están alineadas, algo se tiene que recuperar, algo anda perdido. Y entonces Jesús llega a recuperar eso. Ahora, Jesús vino también a recuperar la identidad de la humanidad. Y ya hablamos de Nicodemo y Jesús y su conversación de Juan 3. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, Nicodemo recibió una cátedra del mundo espiritual allí en esa noche que se le acercó. Yo espero que haya entendido Nicodemo. No sé, ¿alguien vuelve a oír de Nicodemo después de eso? No sé, Pastor Elías, aparece Nicodemo después en algún lado, ¿eh? Sí, y está alineado, ¿verdad? O sea que sí le sirvió. Gloria a Dios, qué bueno. Sí, porque imagínense qué aflicción que le hayan revelado semejante cosa y que después no se alinee el hombre, ¿verdad? Bueno, de hecho esta serie de Chosen le cede muchos capítulos, aunque hay licencia, ¿verdad? Hay licencia creativa allí, ¿verdad? Pero bueno. Entonces el problema que le quejaba a Nicodemo era el problema de la adquisición de una nueva naturaleza, hermano. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo voy a entrar? Ya estoy grande. ¿Cómo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? No se puede. Y usted dirá, ay, pero si es que es obvio, Nicodemo. Pero así muy adentro. Como que a algunos de ustedes también les da duda, ¿verdad? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de nacer de nuevo? A ver, explíqueme. Y yo cómo sé. Sí, a veces surgen esas dudas. Pero la Escritura dice que el Espíritu le dará testimonio a su espíritu de que usted es hijo. Mano, entonces usted eso no es. Así de sencillo. ¿Tiene o no tiene la seguridad? Entonces yo le digo a la gente, ¿no está segura? Hoy es un buen día para que esté seguro. Y ya, le entramos. Ya está. Y el problema tiene solución. El problema es no estar seguro. Pero una vez que su espíritu le da testimonio, estamos hechos. Entonces, Jesús estaba hablando de naturalezas, ¿cierto? Y está abriendo la puerta a la posibilidad de ser naturalmente espirituales y espiritualmente naturales. O sea, la oportunidad de adquirir como algo inherente a la persona un origen espiritual, aunque se portara momentáneamente en un estuche carnal, porque pues nacer del espíritu para ser espíritu naturalmente. Entonces que usted y yo podamos decir, no, es que yo soy espiritual, natural. Hoy día que está muy de moda la cirugía estética, ¿no? Dice, ¿es natural o no es natural? Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay cosas que se pueden fingir, que parece que son, pero de repente no son. Pero cuando es algo que ha sido producto del Espíritu, entonces realmente es genuino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, como decía el apóstol Pablo, andemos pues conforme a la naturaleza del nuevo hombre. Y si él lo dijo así, es porque el hombre, usted y yo, varón y mujer, tenemos la potestad entonces de decidir conforme a qué naturaleza vamos a andar. Así que traigo la apreciación, la diferencia entre ser y tener y hacer. En la actualidad la gente tiende a ser catalogada por lo que tiene, ¿cierto? O por lo que hacen, y no por lo que verdaderamente son. Entonces, si hablamos de lo natural, la identidad se define por lo que somos y no por lo que hacemos o tenemos. Siendo así, los frutos reflejan el carácter y la identidad de la persona, pero aclarando que las evidencias, el comportamiento, la forma de ser, son por causa del carácter y no el carácter por causa de las evidencias. Puesto de otra forma, yo hago y actúo por lo que soy. No es lo que hago y tengo lo que define lo que soy. Es lo que soy lo que determina lo que hago y aún lo que tengo. Y aún lo que tengo. Porque ¿qué dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que también incluye lo que tengo. Pero como eso suena bien carnal, doctor, entonces los pseudo espirituales cuestionan eso. Lo que pasa es que depende de qué lado lo está viendo. Si está queriendo ser las añadiduras solamente, ahí no funciona. Tenemos un problema. Pero si usted sigue el principio de que siendo quien usted es, su naturaleza busca conforme a su naturaleza el reino y su justicia. Y entonces, yo te busco. Dimos, yo te busco, recibe mi adoración. Entonces tú buscas conforme a la naturaleza, lo espiritual a lo espiritual. Yo te busco. Y entonces dice la Escritura que Él se acerca a los que le buscan. Dice, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver. Profeta Abel, venga para acá. So, you're going to go to where Tío Elías is, and then you're going to turn around, and when I say come, you come towards me. Okay? Go. Así funciona esto. Slowly, come towards me. Slowly, slowly. ¿Usted ve cómo nos estamos acercando? Yo lo busco y Él me busca. Yo lo busco y Él me busca. Así funciona. Es sencillo, hermano. Es sencillo. Y entonces todo lo demás
es añadido. Entonces, cuando el Hijo está con el Padre, sabe que tiene todo resuelto. Tengo hambre, quiero más. Mami, no hay en la refri. Ya te voy a ir a buscar. Decirle a tu papi que agarre las llaves, que busque. Está resuelto. Por eso es que también lo que tienes depende de ahí. El problema es cuando la gente se aflige por la añadidura y no empezó por donde hay que empezar. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Palabra de sabiduría, hermano. Ahora, respira profundo. Tómese un momento para digerir este hecho y note que lo que yo le digo a usted hoy, exhale y vuelva a respirar. Sigue el ejercicio así. Yo no le digo que usted tiene un espíritu, porque eso sería quedarse corto en la definición de su identidad. Como un hijo de Dios, usted trasciende a tener y usted pasa a ser un ser espiritual. Por eso es que lo que nace del espíritu es espíritu. Nuestros cuerpos, un estuche. El estuche de la esencia espiritual que naturalmente somos. Entonces, si usted y yo abrazamos esta verdad, nuestra perspectiva de lo natural cambia. Es decir, que ahora para usted lo natural es espiritual. Sin misticismos, sin salsa en los tacos, sencillo. Entonces, cuando Dios crea todas las cosas por su palabra, que es espíritu, que es vida, entonces Él manifestó en lo que se ve las cosas que no se veían. Y así lo dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, hermano. De modo que no hay excusa. O sea, usted ve en la creación y es un reflejo de lo espiritual, de donde eso salió. Así que basta con ver lo que Él hizo y el mundo espiritual ya se está revelando. Porque por Él y en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que esto nos afianza en el hecho de que en Dios lo visible refleja lo invisible. Lo natural, terrenal, refleja lo natural, espiritual. Entonces los sofismas del mundo son los que nos han querido apartar o han querido dividir lo natural de lo espiritual, lo invisible de lo visible. Entonces, cuando esta fortaleza de la mente perdura, al hombre se le imposibilita fluir de una manera espiritual que a su vez sea natural. El esfuerzo de querer lograr este resultado por medios humanos se ha venido a conocer como religión. Y por ende, los intentos del hombre para vincularse a sí mismo con Dios resultan muy poco naturales. O mejor dicho, artificiales. Por cuanto no responden al diseño y a la esencia original con el que se crearon. O sea, hermanos, que todo lo que se torna en una imitación por no ser conforme a lo original y que trata de vincular lo natural con lo espiritual es lo que venimos a conocer como la religión. Y como no fluye naturalmente, entonces la gente que es muy natural lo echa de ver.
Y por eso es que el mundo rechaza la religión, porque no fluye naturalmente. Y necesita poder ver hijos e hijas de Dios que fluyan naturalmente en su esencia. Y eso sí lo van a poder entender. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Así que este día yo le invito a que usted y yo nos apropiemos de la identidad que Jesús, por su Espíritu Santo, nos vino a devolver. De tal manera que el diseño original no adulterado del Padre se deje ver y podamos ser espiritualmente naturales y naturalmente espirituales, por supuesto, naturalmente. ¿Quiere orar conmigo un momentico? Nos ponemos de pie si gusta. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque nos llamas a libertad, porque entendemos que ciertamente la creación está aguardando la manifestación de los verdaderos hijos. Padre, aquí estamos tus hijos. Queremos manifestarnos al mundo para que sepa que ciertamente tú estás con nosotros, que somos tus hijos, Padre, y que hay una puerta abierta para la salvación, para la redención, para la restauración de todas las cosas. Que el mundo sepa, Señor, que tú eres Dios. Que el mundo sepa que somos tus hijos, que el mundo sepa que hay una puerta abierta para que ellos entren, porque este es el tiempo, como dice la Escritura, del avivamiento. Abran las puertas y déjenlos entrar, Ahí está tu casa, donde hay salvación, donde hay alimento, para que podamos ser una genuina y natural manifestación de tu persona. Abre nuestros ojos para ver las cosas que para ti son evidentes. Expande esa dimensión, Señor, esa medida de lo que alcanzamos a ver. Muéstranos lo que está allí frente a nosotros que todavía no hemos visto, y permítenos caminar confiadamente hacia ti, como tú lo haces hacia nosotros, y seremos acercados y seremos uno contigo, porque el que busca al Señor en el Espíritu, uno es con el Señor en el Espíritu. Que así sea hecho, Señor, en nuestras vidas, que seamos un testimonio de tu persona, Señor, en la tierra. Es nuestra oración este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.